Un cordial saludo a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed. Esta vez les voy a mostrar cómo hacer la configuración inicial, bueno, cómo instalar o preinstalar un dispositivo llamado Cisco-AS, un dispositivo de seguridad que tiene funciones de firewall. Se conoce también como dispositivo de seguridad adaptativo de la serie Cisco, pero simplemente se le puede decir Cisco-AS, como lo podemos ver acá en Wikipedia en inglés. Traducido al español, pues obvio está. Para esto yo les voy a dejar un enlace que me ha dado mi instructor de seguridad informática, Andrés Mauricio Ortiz, el cual se los voy a dejar en la descripción del video para que simplemente lo descarguen, y va a bajarse como un archivo comprimido en .zip. Una vez tengan ese archivo comprimido, lo hayan descargado, se llama así ASA for VMware, porque vamos a trabajar sobre VMware. Cuando tengan esto ya listo, lo que vamos a hacer es extraer ese archivo, y acá dentro de esta carpeta va a estar nuestra máquina en formato de VMware. Lo que vamos a hacer en este momento entonces es abrir VMware. Y vamos entonces a darle a esto, archivo, abrir. Y vamos a ir a buscar esa carpeta donde está ese VMware. Está acá en esa VMware. Le damos doble clic hasta que ya tengamos este archivo que es el formato de VMware. Le damos doble clic y esperamos a que cargue. Muy bien, ya cargó. Podemos cerrar esta otra ventana. Como recomendación, para que el VMware funcione se necesita mínimo 2 GB de RAM, por lo que antes de encenderla lo vamos a subir. Si ustedes quieren que inicie rápido y tienen formas, si el hardware se los permite, pueden asignarle de una vez las 4 GB de RAM, 4096 megas. Aparte de eso, les recomiendo que le asignen 2 procesadores. Le dan OK y le dan iniciar. Acá cuando salga este letrero nos dice I copied it, vamos a darle clic ahí y vamos a ignorar esto que está acá, le podemos dar X, vamos a dar un clic dentro y vamos a dar enter ahí, y acá simplemente vamos a esperar a que el ASA arranque dentro de el virtualizador VMware Workstation. Entonces eso puede tardar un poco o mucho. Yo lo asigné con bastante RAM y con 2 núcleos de procesador para que pues arranque lo más rápido posible. En este momento del video pues voy a pausarlo mientras él inicia por completo. Retomamos el video y pues acá él está cargando de forma rápida. Eso se debe a que le asigné bastante memoria RAM y los 2 procesadores que le asignamos al inicio. Si a ustedes no les funciona, ustedes lo pueden asignar 2 GB. Si no les funciona, pueden ir graduando la RAM hasta que les dé. Voy a pasar el video un momento. Y ya finalizó la primera parte de la configuración en la preinstalación, y ya pues podemos darle enter y volver a esperar un momento. El equipo ya se reinició una vez. Nuevamente pausar el video, no quiero que se haga muy extenso. Y acá está cargando las 4 interfaces que tenemos preconfiguradas. Si ustedes ven acá en el settings, vamos a ver que tenemos 4 interfaces, 1, 2, 3 y 4. Solamente vamos a trabajar con 2 y ya estamos dentro de Cisco-AS. Esto se configura igual que un router, que solamente que tiene pues funciones de firewall, pero la configuración básica es igual que un router de Cisco. Entonces acá podemos decir enable
y la contraseña pues no tiene, simplemente le damos enter y ya podemos empezar a configurar. Mire que ya si hacemos un configure terminal, entramos a la parte como si fuera un router, hacemos interfaz siga Ethernet cualquier cosa, podemos entrar a configurar. Entonces ya en los videos posteriores ya les mostraré cómo se configura y cuáles son las funciones específicas de este Cisco AS. Si te gustó el video, manito arriba, suscríbete y comparte el video y el canal y nos vemos en el próximo video.